¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir sin que las tormentas emocionales te desvíen de tu camino? ¿Qué se necesitaría para enfrentar las pérdidas, las críticas, los fracasos y los conflictos con una calma casi inhumana? No se trata de evitar el sufrimiento, ni de volverse insensible. Al contrario, es aprender a encontrar fuerza y claridad dentro de ti, incluso en medio del caos. Este es el núcleo del estoicismo, una filosofía milenaria que no busca enseñarte qué pensar, sino cómo pensar. La idea de ser emocionalmente imbatible no significa ser invulnerable o no sentir. Significa ser capaz de mantener el control de ti mismo cuando el mundo parece desmoronarse. Navegar los mares de la incertidumbre con el temple de quien sabe que las olas pueden ser altas, pero no inquebrantables. Como decía Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Este video no es un manual de autosuperación común, ni una lista de consejos superficiales que se disipan con el primer problema real. Es una exploración profunda en hábitos prácticos, respaldados por siglos de sabiduría estoica y ejemplos olvidados de grandes pensadores que moldearon sus vidas en hierro emocional. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino herramientas que te retarán a ver tus problemas desde una perspectiva completamente nueva. Acompáñanos en este viaje. Nos sumergiremos en prácticas que han cambiado vidas. Cómo construir una mentalidad resiliente, cómo encontrar paz en la incertidumbre y cómo transformar cada desafío en una oportunidad para crecer. Estas no son ideas recicladas, son principios que han perdurado porque, como los antiguos templos estoicos, han resistido la prueba del tiempo. La pregunta no es si encontrarás obstáculos en la vida. La verdadera pregunta es ¿cómo los enfrentarás? Capítulo 1. El mapa de tus emociones. Imagina que tu vida emocional es un vasto territorio inexplorado. Cada emoción, la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, es como un lugar en ese mapa. A veces te pierdes en un desierto de frustración o te quedas atrapado en un pantano de melancolía. Pero, ¿qué pasaría si aprendieras a navegar este territorio con la precisión de un cartógrafo? La filosofía estoica propone algo revolucionario: no evitar tus emociones, sino entenderlas profundamente. Séneca decía, si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es favorable. De la misma manera, si no comprendes de dónde vienen tus emociones, terminarás siendo un prisionero de ellas. La innovación está en cómo abordamos esto. Comienza por nombrar cada emoción que experimentas, sin juzgarla. Dale forma, identifícala. Por ejemplo, si sientes enojo, no digas simplemente «estoy molesto». Pregúntate, ¿es frustración? ¿Es decepción? ¿Es una sensación de injusticia? Al darles nombres, reduces su poder caótico. Como decía Epicteto, cuando etiquetamos lo que sentimos, ganamos claridad, y con claridad llega el control. Pero no basta con identificar las emociones. También debes aprender a rastrear su origen. ¿Esa tristeza es realmente por lo que ocurrió hoy o es una acumulación de algo más profundo? Aquí es donde entra el verdadero trabajo estoico, ser un explorador de tu mundo interno. Marco Aurelio anotaba cada noche en su diario no solo lo que había sucedido en el día, sino también cómo esas experiencias habían impactado su estado emocional. Hacer esto crea un hábito que te permite identificar patrones y actuar sobre ellos. La idea no es suprimir lo que sientes, sino usar tus emociones como señales. El miedo, por ejemplo, puede ser el recordatorio de que estás en el límite de algo importante. La frustración puede indicar que estás enfrentando algo que necesita cambio o paciencia. Cuando ves tus emociones como parte del mapa de tu vida, empiezas a navegar con propósito.
En lugar de reaccionar sin rumbo, el estoicismo no enseña a eliminar tus emociones, sino a convertirlas en herramientas. Aprender a leer este mapa interno no solo te hará emocionalmente imbatible, sino también más consciente de ti mismo y del mundo que te rodea. Porque al final, ¿cómo puedes conquistar una tormenta si no sabes en qué dirección soplan los vientos? Capítulo 2. El espacio entre el impulso y la acción. En el instante en que algo te afecta, ya sea una palabra hiriente, un fracaso inesperado o una noticia desconcertante, existe un momento diminuto, casi invisible, entre lo que ocurre y lo que decides hacer al respecto. Ese espacio, aunque pequeño, es la clave para construir una fortaleza emocional. El filósofo Viktor Frankl, influenciado por principios estoicos, lo expresó magistralmente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir. Los estoicos lo sabían bien. Las emociones iniciales son inevitables, pero lo que haces con ellas es lo que define quién eres. Este capítulo se centra en expandir ese espacio, en entrenarte para actuar con intención en lugar de reaccionar por impulso. El proceso comienza con un hábito llamado la pausa estratégica. Cuando te enfrentes a una situación emocionalmente cargada, detente por un momento. No necesitas reaccionar de inmediato. Marco Aurelio solía repetir en su diario: espera, analiza, decide. No permitas que la emoción te arrebate el juicio. Este hábito, aunque simple, es revolucionario en su impacto. Le da a tu mente el tiempo necesario para procesar y a tu razón el control para guiarte. Aquí hay una práctica innovadora, el ritual de los 3 respiros. Cuando te sientas a punto de explotar, frustrarte o reaccionar de forma impulsiva, respira profundamente 3 veces. La primera respiración es para calmar tu cuerpo, la segunda para silenciar tu mente y la tercera para conectar con tu juicio. Parece algo insignificante, pero esa pequeña pausa puede ser la diferencia entre una acción sabia y una que lamentarás más tarde. Sin embargo, expandir este espacio no solo se trata de detenerte en el momento, también implica una preparación constante. Epicteto decía: el verdadero poder está en prever, no en reaccionar. Esto significa que al entrenarte diariamente en la reflexión y el autocontrol, amplías tu capacidad de actuar con calma, incluso en las situaciones más intensas. Piensa en los atletas de alto rendimiento. No improvisan en la pista. Han pasado horas entrenando sus reflejos y su enfoque. Cuando logras dominar este espacio, comienzas a notar algo extraordinario. Los eventos externos pierden su poder sobre ti. Las palabras hirientes ya no te encienden. Los fracasos ya no te paralizan. Incluso las crisis más grandes se convierten en algo que puedes manejar con serenidad. No porque no te afecten, sino porque has aprendido a detenerte, reflexionar y decidir quién quieres ser en cada momento. Ser emocionalmente imbatible no significa no sentir, sino poseer la habilidad de responder a tus emociones desde un lugar de claridad y propósito. Ese espacio entre el impulso y la acción es donde se forjan los grandes caracteres. Es allí donde dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu destino. Capítulo 3. El poder de redefinir las derrotas. La vida, sin excepción, nos enfrenta a fracasos. Pueden ser pequeños tropiezos o derrotas que parecen aplastarnos, una relación que termina, un proyecto que no prospera, un sueño que queda fuera de alcance. En esos momentos solemos caer en una narrativa automática. Fallé, no soy suficiente, esto no debería haber pasado. Pero, ¿qué pasaría si cambiaras esa narrativa? ¿Qué pasaría si redefinieras tus derrotas?
Para los estoicos, las derrotas no eran un final, sino una herramienta. Marco Aurelio escribió: "El obstáculo en el camino se convierte en el camino". Cada vez que algo se interponía en su vida, no lo veía como un límite, sino como una oportunidad para fortalecerse. Este capítulo no trata de romantizar el fracaso, sino de enseñarte a reconstruirlo desde sus cimientos, para que, en lugar de quebrarte, te haga más fuerte. El proceso comienza con un cambio de mentalidad que podemos llamar la alquimia del significado. Cada experiencia negativa tiene dos componentes: lo que ocurrió y lo que tú decides que significa. Por ejemplo, si pierdes un empleo, el hecho es objetivo. Ya no trabajas en ese lugar, pero el significado que le das puede variar. Podrías decirte: soy un fracaso, o decidir: esto es una oportunidad para explorar algo mejor. Séneca decía: no hay nada malo en lo que ocurre, solo en cómo elegimos verlo. Este hábito de reinterpretar las derrotas es poderoso, pero no ocurre de manera automática. Debes practicarlo deliberadamente. Cada vez que enfrentes un revés, hazte estas preguntas: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? ¿Qué fortaleza dentro de mí puedo activar gracias a esta experiencia? Pero redefinir las derrotas no solo se trata de cambiar tu perspectiva, también implica convertirlas en acción. Los estoicos practicaban lo que llamaban preparación antifrágil, transformar los contratiempos en trampolines. Cuando enfrentaban un obstáculo, buscaban activamente formas de responder con creatividad y propósito. Si la vida cerraba una puerta, ellos construían otra. Aquí es donde entra una práctica innovadora que puedes aplicar hoy mismo: la técnica del manifiesto del fracaso. Cada vez que sientas que has fracasado, escribe un manifiesto en el que expliques qué aprendiste, cómo te fortaleciste y qué pasos concretos tomarás para avanzar. Esta práctica convierte el dolor en claridad y la claridad en propósito. El estoicismo nos enseña que no somos definidos por lo que nos sucede, sino por cómo decidimos reaccionar ante ello. Cuando aprendes a redefinir tus derrotas, algo mágico ocurre. Los fracasos dejan de ser muros que te detienen y se convierten en bloques de construcción para tu próxima victoria. Redefinir las derrotas no es ignorar el dolor o el esfuerzo que implican. Es honrar esas experiencias al darles un significado que te impulse, no que te limite. Porque al final, no hay nada más imbatible que alguien que convierte cada caída en una oportunidad para levantarse más fuerte. Capítulo 4. La serenidad de soltar el control. Gran parte de nuestro sufrimiento emocional proviene de un error común: la necesidad de controlar lo incontrolable. Queremos que las personas actúen como esperamos, que las situaciones salgan según nuestros planes y que la vida se ajuste a nuestras expectativas. Pero, ¿qué pasaría si aprendieras a soltar esa necesidad de control y confiaras en el flujo natural de los acontecimientos? El estoicismo nos ofrece una herramienta fundamental: la dicotomía del control. Epicteto lo resume así: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Este principio, aunque simple en apariencia, es profundamente transformador. Cuando comprendes que no tienes poder sobre lo que otros piensan, dicen o hacen, ni sobre las circunstancias externas, liberas una carga emocional enorme. En cambio, diriges tu energía hacia lo único que realmente puedes controlar: tus pensamientos, tus acciones y tus respuestas. La innovación aquí no es solo reconocer este principio, sino convertirlo en una práctica diaria que cambie la forma en que enfrentas la vida. Comienza con un ejercicio sencillo. Ante cualquier situación, pregúntate si depende de ti o no. Si no depende de ti, acéptalo y déjalo ir. Si depende de ti, actúa con intención y esfuerzo.
Este hábito mental reduce significativamente la ansiedad y el estrés, porque deja de ser tu responsabilidad cargar con el peso del universo. Sin embargo, aceptar lo que no puedes controlar no significa resignarte, significa liberar espacio emocional para enfocarte en lo que realmente importa. Como decía Marco Aurelio, recuerda que no los eventos externos son los que te dañan, sino tu juicio sobre ellos. Y tienes el poder de cambiarlos. Aquí es donde entra una práctica poderosa, el arte del desapego consciente. Cada vez que algo no salga como esperas, observa cómo te sientes, reconoce el deseo de control y en lugar de luchar contra la realidad, decide soltar. Hazlo como un acto de liberación, no de derrota. La práctica más innovadora de este capítulo es algo que llamaremos el ritual del fracaso aceptado. Una vez al día, reflexiona sobre algo que no salió como lo planeaste y, en lugar de lamentarte, di en voz alta: esto no dependía de mí y está bien. Este simple acto, cuando se convierte en un hábito, reprograma tu mente para aceptar las circunstancias con serenidad y actuar solo donde realmente puedes marcar la diferencia. Lo fascinante de soltar el control es que, paradójicamente, te da más poder. No poder sobre los demás ni sobre los eventos, sino sobre ti mismo. Cuando dejas de resistirte a lo que no puedes cambiar, descubres una paz interna que ningún evento externo puede arrebatarte. Te vuelves ligero, adaptable, inquebrantable, porque al final no es el mundo el que necesita cambiar para que encuentres serenidad, sino tu forma de relacionarte con él. Practicar la serenidad de soltar el control es un arte que requiere paciencia y autoconciencia, pero el resultado es invaluable. Te convierte en alguien emocionalmente imbatible, no porque el caos no exista, sino porque aprendes a caminar en medio de él con la tranquilidad de quien sabe que la verdadera fuerza no está en dominar el mundo, sino en dominarse a sí mismo. Capítulo 5. La fortaleza de la gratitud intencional. La gratitud puede parecer un concepto sencillo, incluso cliché, pero en manos de los estoicos se transforma en una práctica poderosa para construir una fortaleza emocional. No se trata de un simple agradece lo que tienes, sino de una herramienta consciente que transforma tu relación con el mundo y con tus propias emociones. Como escribió Séneca, nada es más honorable que un corazón agradecido. Pero, ¿qué significa realmente vivir con gratitud cuando enfrentamos adversidades? La gratitud intencional no es ciega ni pasiva, es activa, estratégica y, en cierto sentido, revolucionaria. Implica entrenar tu mente para encontrar significado y valor incluso en aquello que parece insignificante o doloroso. No es solo dar gracias por lo positivo, sino también reconocer lo que has aprendido de los momentos difíciles, de los fracasos e incluso de las pérdidas. Es, en esencia, un acto de resiliencia. Imagina que comienzas el día con una práctica de gratitud dirigida. En lugar de enumerar las cosas genéricas por las que estás agradecido, elige algo que inicialmente no parezca digno de agradecimiento. Un error que cometiste, una crítica que recibiste, un desafío que enfrentaste. Pregúntate, ¿qué lección me dejó? ¿Cómo puedo reinterpretar este evento para fortalecerme? Este acto mental no solo cambia tu percepción de la experiencia, sino que te ayuda a desarrollar un músculo emocional que te permite ver el lado constructivo en cualquier circunstancia. Una técnica innovadora para profundizar en la gratitud intencional es el diario de adversidades agradecidas. Al final de cada día, escribe 3 cosas que te resultaron difíciles o incómodas y encuentra algo en ellas por lo que puedas estar agradecido. Por ejemplo, si tuviste un conflicto con alguien, quizás agradezcas la oportunidad de practicar la paciencia o de expresar tus límites.
Si enfrentaste un rechazo, puedes agradecer la claridad que te da sobre lo que realmente importa. Este ejercicio te enseña a ver los momentos difíciles no como enemigos, sino como maestros. Marco Aurelio practicaba una forma de gratitud al recordarse constantemente que el mundo es como es, no como él quisiera que fuera. En sus meditaciones escribió: «Cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar y de amar». Este enfoque lo ayudaba a mantener la perspectiva, incluso en los momentos más oscuros de su vida como emperador, enfrentando guerras y traiciones. La gratitud intencional también es una herramienta para reconectar con la realidad presente. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia lo que no tenemos, hacia lo que aún falta. Sin embargo, cuando entrenas tu mente para valorar lo que ya existe en tu vida, recuperas el control sobre tus emociones. Esto no significa conformarte, sino construir desde una base de abundancia emocional en lugar de carencia. Finalmente, la gratitud intencional no es solo un acto individual, sino un puente hacia los demás. Reconocer lo que otros han hecho por ti, expresarles tu agradecimiento, incluso por las pequeñas cosas, fortalece tus relaciones y crea un círculo de resiliencia emocional compartida. Séneca decía: «El que da con gratitud no solo paga la deuda, sino que también se prepara para recibir más». La gratitud intencional no elimina los desafíos ni las dificultades de la vida, pero cambia la forma en que los enfrentas. Te da perspectiva, fortaleza y un sentido profundo de conexión con el momento presente. Al final, cuando eliges vivir con gratitud, estás creando un refugio emocional desde el cual puedes enfrentar cualquier tormenta con claridad y fuerza. Porque, como enseñaron los estoicos, no es lo que tienes o lo que te falta lo que determina tu paz, sino tu capacidad de valorar lo que eres y lo que tienes en este preciso instante. Capítulo 6. La quietud como estrategia de poder. En un mundo que parece recompensar la velocidad, la inmediatez y el ruido, practicar la quietud se convierte en un acto revolucionario. No hablamos de simple silencio físico, sino de una calma interna profunda que te permite observar, reflexionar y decidir con claridad, incluso en medio del caos. Los estoicos entendían que la quietud no es pasividad, sino la fuente de toda acción efectiva y certera. Como escribió Marco Aurelio, el hombre fuerte es aquel que puede mantenerse inmóvil mientras el mundo gira a su alrededor. La quietud no es solo una ausencia de movimiento, es un espacio interno donde la mente se detiene y encuentra perspectiva. Sin embargo, alcanzar esa quietud requiere entrenamiento. No basta con sentarse y esperar a que la calma llegue. Debes cultivarla deliberadamente. Esto es especialmente relevante en momentos de tensión emocional, cuando tu impulso natural es reaccionar, defenderte o escapar. Aquí es donde la quietud se convierte en una herramienta estratégica para volverte emocionalmente imbatible. Un principio innovador de este capítulo es el concepto de micromomentos de pausa. A lo largo del día hay pequeñas ventanas de oportunidad para practicar la quietud. Cuando estás en medio de una discusión, cuando recibes una noticia inesperada, cuando sientes ansiedad por el futuro, todos estos son momentos en los que puedes detenerte, respirar y permitir que tu mente encuentre un punto de equilibrio antes de actuar. Esta pausa, aunque breve, tiene el poder de transformar tus respuestas. Epicteto enseñaba que el verdadero control no está en lo externo, sino en cómo eliges responder internamente. Ninguna persona es libre si no tiene el control de sí misma. La quietud, entonces, es una forma de libertad. Cuando practicas la quietud, no permites que las emociones o las circunstancias externas te dominen. Tomas las riendas de tu mente y eliges cómo avanzar desde un lugar de claridad.
Para integrar esta práctica en tu vida, puedes recurrir a lo que llamaremos el ritual de la perspectiva. Cada día, dedica 5 minutos a sentarte en silencio, enfocándote únicamente en tu respiración. Imagina que cada inhalación te conecta con el presente y que cada exhalación libera el ruido interno, las preocupaciones, los miedos, las distracciones. En este espacio, pregúntate, ¿qué es realmente importante ahora? ¿Estoy actuando desde el impulso o desde mi propósito? Este sencillo ejercicio no solo calma tu mente, sino que te alinea con tus valores más profundos. La quietud también tiene un poder práctico. Te convierte en un observador agudo. En lugar de reaccionar instantáneamente ante los eventos, te tomas el tiempo para analizar, comprender y actuar de manera estratégica. Los grandes líderes, tanto en el pasado como en el presente, han practicado esta habilidad. Como Séneca afirmaba, la prisa es el enemigo de la prudencia. La quietud te da el tiempo necesario para tomar decisiones acertadas, incluso en situaciones complejas. Pero la quietud no es solo una herramienta para la acción, también es un refugio. En un mundo lleno de distracciones, aprender a encontrar un espacio interno de calma te protege del agotamiento emocional. Te da un lugar al que siempre puedes regresar, sin importar lo que esté sucediendo afuera. Es, en esencia, tu fortaleza interior. Practicar la quietud no significa apartarte del mundo, sino interactuar con él desde una posición de fuerza y claridad. Es aprender a encontrar el centro en medio de la tormenta, a responder en lugar de reaccionar, a ser una presencia estable en un entorno caótico. Porque, como sabían los estoicos, no puedes controlar el ruido externo, pero siempre puedes cultivar la paz interna. Y esa quietud, ese dominio de ti mismo, es lo que realmente te hace emocionalmente imbatible. Capítulo 7. La práctica del contraste radical. La vida moderna nos ha condicionado a buscar comodidad constantemente. La temperatura perfecta, la respuesta inmediata, la rutina sin interrupciones. Sin embargo, los estoicos entendían que la verdadera fortaleza emocional no nace de la comodidad, sino del contraste. La práctica del contraste radical consiste en exponerte deliberadamente a momentos de incomodidad controlada para templar tu mente, expandir tu capacidad de resistencia y aprender a valorar profundamente lo que tienes. Séneca era un gran defensor de este principio. En una de sus cartas a Lucilio escribió: «Prepárate para la pobreza viviendo como si ya la tuvieras. Hazlo durante unos días, come poco, vístete con ropa sencilla y pregúntate, ¿es esto lo que temía?». Este tipo de ejercicios no buscaban glorificar el sufrimiento, sino entrenar la mente para ser resiliente en cualquier circunstancia y apreciar el presente desde una perspectiva de abundancia. El contraste radical es una forma de entrenamiento emocional. Exponerte a pequeñas incomodidades de manera intencionada y segura te enseña a reducir la ansiedad frente a los desafíos reales. ¿Qué ocurre cuando no tienes acceso inmediato a las cosas que consideras indispensables? ¿Qué pasa si renuncias voluntariamente al lujo, al placer o incluso a la certeza? Estas experiencias no solo te preparan para la incertidumbre, sino que también te recuerdan que puedes sobrevivir y, en muchos casos, prosperar incluso sin ellas. Una práctica innovadora dentro del contraste radical es el día de la austeridad consciente. Una vez al mes, vive de la manera más sencilla posible. Come alimentos básicos, evita el uso de tecnología innecesaria, camina en lugar de conducir y limita tus actividades al mínimo. No lo hagas como un castigo, sino como un experimento para reconectar con lo esencial. Al final del día, reflexiona sobre lo que descubriste. ¿Cuánto de lo que consideras imprescindible realmente lo es? ¿Cómo te sentiste al simplificar tu vida?
¿Te diste cuenta de algo nuevo sobre ti mismo? Esta práctica también fortalece tu capacidad de adaptarte a lo inesperado. La vida no siempre es cómoda y los momentos difíciles son inevitables. Al practicar el contraste radical, te preparas para enfrentar esos desafíos con mayor tranquilidad. Como Marco Aurelio decía, el alma se fortalece al enfrentar lo que teme. Cada prueba es una oportunidad de forjarte más fuerte. Además, el contraste radical tiene un impacto directo en tu percepción de la gratitud. Después de un día de incomodidad consciente, el agua que bebes sabe mejor. La cama en la que duermes se siente más cómoda y las pequeñas comodidades de tu vida cotidiana se transforman en regalos extraordinarios. Este ejercicio entrena tu mente para valorar lo que muchas veces das por sentado, cultivando una sensación constante de aprecio por lo que ya tienes. Otra forma de aplicar este principio es a través de conversaciones difíciles voluntarias. Enfréntate a hablar con alguien sobre un tema incómodo o resuelve un conflicto que has estado evitando. Estas conversaciones son emocionalmente desafiantes, pero también ofrecen un contraste radical con la evitación y la complacencia. Te enseñan a manejar las emociones intensas sin reaccionar de manera impulsiva, fortaleciendo tu habilidad para navegar relaciones complicadas con integridad y calma. El contraste radical no solo te prepara para el mundo, sino que también transforma la manera en que experimentas la vida. Te da perspectiva, te libera del miedo a lo desconocido y te conecta profundamente con la fortaleza que ya resides dentro de ti. Porque cuando eliges enfrentar pequeñas incomodidades de manera consciente, no solo te haces más fuerte, sino que descubres que la comodidad no es la clave de la felicidad, sino la capacidad de encontrar propósito, resiliencia y gratitud en cualquier circunstancia. Al final, el contraste radical es un recordatorio de que no necesitas controlarlo todo para ser emocionalmente imbatible. Solo necesitas saber que, pase lo que pase, tienes dentro de ti la fuerza para adaptarte, resistir y prosperar. Conclusión: el legado de una mente imbatible. El viaje hacia la fortaleza emocional no es un destino fijo, sino una práctica continua. A lo largo de este recorrido, hemos explorado principios que no solo transforman cómo enfrentas el mundo, sino también cómo te enfrentas a ti mismo. Desde cultivar la conexión con la naturaleza, soltar el control, practicar la gratitud intencional, encontrar poder en la quietud y explorar el contraste radical, cada uno de estos hábitos es una pieza clave en el rompecabezas de la resiliencia emocional. Pero, más allá de las prácticas, el mensaje fundamental es este: la verdadera fuerza no reside en eliminar las dificultades, sino en aprender a caminar con ellas. El estoicismo no se trata de convertirte en una figura fría o insensible, al contrario, se trata de desarrollar un corazón fuerte que pueda experimentar la vida en toda su plenitud, con sus alegrías y sus desafíos. Como Marco Aurelio escribió, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, no les importará cuán devoto hayas sido, sino la calidad de tus acciones. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble que habrá dejado un legado tras de ti. Ser emocionalmente imbatible no significa que no sentirás dolor, miedo o incertidumbre. Significa que, incluso cuando estos sentimientos te visiten, no serán tus dueños. Has aprendido a observarlos sin identificarte con ellos, a actuar con intención en lugar de reaccionar desde el impulso, y a encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. El mundo seguirá siendo impredecible y las personas seguirán siendo imperfectas. No puedes cambiar esa realidad, pero sí puedes cambiar tu relación con ella, y ahí radica tu verdadero poder, la capacidad de construir una fortaleza interna que no dependa de lo que ocurra afuera. Esta fortaleza no es rígida ni frágil,
es flexible, adaptativa y profundamente humana. Para finalizar, recuerda que esta práctica no es solo un beneficio para ti, sino un legado para quienes te rodean. Cuando te conviertes en alguien emocionalmente imbatible, te conviertes también en un faro para otros. Tu calma inspira calma, tu resiliencia da esperanza, tu gratitud contagia perspectiva, y eso, al final, es lo que hace que este camino valga la pena. No solo cambiar tu vida, sino también ser una fuente de cambio positivo para el mundo. Deja que el eco de las enseñanzas estoicas resuene en tu día a día. Abraza la incertidumbre como parte de la aventura de estar vivo. Encuentra poder en la simplicidad, sabiduría en la reflexión y serenidad en el ahora. Porque el verdadero regalo de volverte emocionalmente imbatible no es solo sobrevivir, sino florecer, dejando una huella de fortaleza, paz y propósito en todo lo que haces.